¿Qué es la corriente directa? La corriente directa es simplemente la corriente que no varía en el tiempo. Esa es la corriente que técnicamente se puede decir que inventó o patentó Edison, corriente directa. La corriente alterna es la que varía o fluctúa en el tiempo. Esta es la que inventó Tesla. Entonces, de hecho, hay una pelea histórica entre Tesla y Edison, muy vacilón, sobre esto, sobre cuál corriente era mejor. En última instancia, usamos ambas. Usamos la alterna para alimentar las ciudades, y cuando los equipos ocupan trabajar con corriente constante por las baterías, pues en todos los equipos tienen ya un motorcito que transforma la corriente alterna en corriente directa. Ok, entonces vamos a ver circuitos de corriente directa. Vamos a estudiar los métodos generales para analizar estas redes. Vamos a calcular voltajes y corrientes. Claro, para circuitos muy pequeñitos es muy fácil porque simplemente tenemos que seguir las reglas de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Pero conforme el circuito se va haciendo más complejo, entonces vamos a usar algo llamado las leyes de Kirchhoff, que están basadas, son dos reglas. La primera regla está basada en la conservación de carga en un nodo. Y la regla número 2 habla de la conservación de energía. Esta unidad trata de corriente directa, o sea, constante en el tiempo. Entonces vamos a ver primero unos aspectos fundamentales sobre resistencias. Hasta ahora hemos aprendido dos objetos. Aprendimos el capacitor, que es un objeto eléctrico que permite almacenar energía y transmitir carga. Vimos que el capacitor depende de su geometría, la capacistancia. También vimos la resistencia, que la resistencia también depende de la geometría. No confundir resistencia con resistividad. La resistividad es algo intrínseco del material. La resistencia es algo meramente geométrico del material. Entonces vamos a hablar de resistores en serie y resistores en paralelo. Un resistor en serie es aquello donde hay un conjunto de resistores seguidos uno del otro. Un resistor en paralelo es aquel donde sus resistencias tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, usualmente para diversos circuitos, lo que vamos a hacer es, ok, vamos a aprender cómo sumar esas resistencias para crear una resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser la suma de resistencias. Una vez que obtenemos la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, pero la ley de Ohm no la verdadera, sino la patito, la que te dice que la diferencia de potencial en dos puntos es simplemente la multiplicación de la corriente por la resistencia. Para efectos prácticos, vean, eso es bueno y les hago el consejo, para el examen lleguen con fichas para diferenciar, para que no se confundan circuitos en serie de capacitores y circuitos en serie de resistencias, porque vean que en resistencia en serie la corriente es la misma. El voltaje cambia. En resistores en paralelo es el voltaje, es el mismo. La corriente sí cambia. ¿Por qué? Porque vean que si tengo una corriente por acá, la corriente se va a dividir en dos. Uno para acá, uno para acá, uno en tres, uno para acá. Entonces vamos a ver. En el caso C, vean que tenemos un resistor, pero vean que yo puedo juntar estos dos resistores y hacer una resistencia equivalente. Entonces vean que al final voy a tener entonces un resistor en serie de este resistor más la suma de estos dos. Luego puedo sumar este resultante con este y encontrar otro equivalente. Igual con este caso, que yo primero puedo sumar estos en serie
Me queda un resistor equivalente que queda en paralelo con este resistor. Por ende, puedo usar la suma de resistores en paralelo. Este paralelo, la suma de estos dos queda en paralelo con este. Entonces, reglas de resistores en serie. Vean, para resistores en serie, vamos a decir que la corriente es la misma para todos. Y por tanto, la resistencia equivalente es la suma. Entonces, vamos a ver, supongamos que tenemos este resistor. Si yo aplico la ley de Ohm, yo sé que la ley de Ohm siempre es I por R. Entonces, para este resistor, aplico ley de Ohm, I por R1. Para el resistor de X, para el resistor que está entre X y Y, aplico ley de Ohm. Para el resistor que está entre Y y B, aplico ley de Ohm. Yo sé que la diferencia entre A y B tiene que ser la suma de cada diferencia de potencial, de AX, XY, YB. Porque para llegar de A hasta B tengo que pasar de A hasta X, de X hasta Y de Y hasta B. Hago la suma. Sustituyo estos valores. Pero como la corriente es la misma, puedo sacar al factor común. Esto es lo que se va a conocer como resistencia equivalente. Entonces vean que estoy obteniendo que la diferencia de potencial entre AB, entre la corriente, es igual a esto. La suma de resistencias en serie va a ser la resistencia equivalente. Y bueno, ya saben, y de esta forma acabamos de aprender a cómo sumar resistencias en serie. Vean que capacitores en serie se hacen al revés. Recuerden que la capacitancia equivalente en serie es con los recíprocos. No se pueden confundir. Ahora vamos a hablar de resistores en paralelo. Las dos propiedades de los resistores en paralelo es que van a tener el mismo voltaje para todos. Entonces, mientras que en un resistor en serie tenemos la misma corriente para todos, en un circuito en paralelo con resistores, el voltaje va a ser el mismo. Y la resistencia equivalente va a ser la recíproca de la suma de los recíprocos. Entonces, si me vuelvo a mi circuito, a este, vean que yo puedo aplicar ley de Ohm acá, acá y acá. Vean que todos están a la misma diferencia potencial, todos están a una distancia AB. De acá a acá es la misma, de acá a acá es la misma, de acá a acá es la misma. Entonces yo puedo decir, mira, si tienen la misma diferencia potencial. Entonces, al aplicar la ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm, la patito, es esta. Bueno, lo aplico para el circuito, para el resistor 1. Resistor 1 sería VAB, porque estoy en una diferencia potencial de AB, sería corriente 1 por resistencia 1. Para el 2, bueno, vean que el 2 estoy a una misma diferencia. Vean que las distancias de acá a acá son las mismas, entonces estoy a la misma diferencia potencial. Entonces vean, si despejo la corriente, vean que obtenemos estos términos.
Resulta ser que necesariamente la suma de todas las corrientes tiene que ser la corriente total. Eso es conservación de carga. Recuerden que la corriente es simplemente carga entre tiempo. Entonces, sí o sí, la suma de las corrientes individuales me tiene que dar la corriente total del circuito. Entonces, sumo. Vean que al sumar esto, puedo sacar a factor común la diferencia de potencial del punto A a B. Y obtengo esto. Entonces, vean que estamos obteniendo que la corriente total, si yo mando esto a dividir al otro lado, me queda acá. Entre la diferencia de potencial es simplemente la suma de recíprocas. Por ende, yo digo que 1 entre la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos. Entonces, para sumar resistores en paralelo, sumo recíprocos y luego espejo. No se confundan con capacitores en serie. Vean que en serie sumamos normal. Ahora, hay un caso muy particular que es cuando tenemos dos resistencias. Si yo tengo dos resistencias, vean que la resistencia equivalente es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Si yo aplico propiedades de fracciones, esto por esto, más esto por esto, R1 más R2, entre R1 por R2, con un poquito de álgebra puedo encontrar que las corrientes están asociadas con la resistencia mediante una regla de 3. Pero eso es para el caso especial de dos resistencias. Generalmente no van a tener dos resistencias, van a tener un conjunto de resistencias. Entonces vean que ya saben sumar resistores en serie y resistores en paralelo.